Bienvenidos a un nuevo video de Biblia. Hoy vamos a hablar el tema, los libros de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuáles son los libros que están en la Biblia católica que no están en la Biblia protestante? ¿Tiene la Biblia católica libros de más? ¿Tiene la Biblia protestante libros de menos? Depende de tu perspectiva. Algunos ven el vaso medio vacío, algunos ven el vaso medio lleno. Los libros que están en una y en la otra, la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre esto. Antes, una nota. La palabra de Dios es una. No hay más. La palabra de Dios es una. Hay una denominación, hay una religión que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen su propia imprenta. Por lo tanto, ellos imprimen su propia Biblia. Y ellos se han tomado la libertad de cambiar algunos versículos en el mensaje. Por lo tanto, pues yo personalmente no recomiendo la Biblia de los Testigos de Jehová. Pero es la Reina Valera 1960 y la Biblia latinoamericana, palabra de Dios, hablan de lo mismo. ¿Envían el mismo mensaje? Sí. Y vamos a hablar de eso. Es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de estas dos versiones, la Biblia latinoamericana y la Reina Valera 1960. La Biblia latinoamericana es la Biblia católica y la Reina Valera 1960 es la protestante. Nota. Versiones hay muchas versiones de la Biblia, pero la palabra de Dios es una. Así que estas dos Biblias, son versiones de la Biblia. Y vamos a hablar sobre estas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cómo están divididos? ¿Y cuáles son los que le hacen falta a la Biblia protestante o los que están de más en la Biblia católica? De nuevo, es de perspectiva. Si tú ves el vaso medio lleno o si tú ves el vaso medio vacío. No vamos a entrar en historia del por qué estos libros están o no están. Eso es tema de otro video. Así que vamos a lo que venimos. Los libros de la Biblia. Ya te dije que vamos a ver la Biblia latinoamericana, ediciones Paulinas, la Biblia Reina Valera 1960. ¿Qué? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? La Biblia católica tiene 73 libros. 73 libros tiene la Biblia católica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante? Tiene 66 libros. 73, 66. Así que ya tú vas haciendo matemáticas y vas sacando la diferencia. La diferencia es 7. 7. ¿Cuáles son esos libros que no están en una y que no están en la otra? Vamos a mencionarlos. ¿Listo? Toma papel y lápiz para que anotes o anótalo ahí en tu computadora donde tú tomas nota de lo que estudias. Libros que no están en la Biblia protestante, pero que sí están en la Biblia católica. No vamos a ver el contenido de los libros, solo vamos a mencionarlos. Tampoco vamos a ver la historia del por qué están en una y no en la otra. Repito, solamente vamos a mencionarlos y vamos a ver cuántos libros son los que no están o los que sí están. Ya tú sacaste las matemáticas. 73 menos 66. También la Biblia está dividida en dos grandes categorías: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos ningún problema con respecto a la cantidad de libros en una o en la otra, porque la Biblia católica tiene 27 libros. Y la Biblia protestante tiene 27 libros. Son los mismos libros que están en una y en la otra.
¿Cuáles son esos libros? En el Nuevo Testamento no hay libros de más ni libros de menos. Las dos tienen la misma cantidad de libros, comenzando por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En una mencionan solamente los nombres de, por ejemplo, de los apóstoles. Por ejemplo, la carta de Pedro en la Biblia protestante dice en Primera de Pedro, puede ser también Primera de San Pedro, ¿okay? En la Biblia católica dice Primera carta de San Pedro, San Juan, San Judas. Y en el libro protestante, dependiendo de la versión, pero Reina Valera solamente dice Judas. ¿Okay? Eso no le quita autenticidad al libro. El libro sigue siendo palabra de Dios. Lo que causa diferencias es en la interpretación. Ahí sí estoy de acuerdo que en la interpretación humana es cuando hay mensajes que causan diferencias. Pero los libros, la palabra en sí, no está causando ninguna diferencia en el mensaje entre una y la otra. El mensaje es el mismo. Pero cuidado con las interpretaciones, porque hay interpretaciones que tienden a causar lagunas mentales, tienden a causar divisiones, fanatismo y malas interpretaciones humanas. No estoy hablando ni de una ni de la otra, estoy hablando en forma general, porque una y la otra han pasado por esto. Así que sigamos con los libros, ¿ok? Sigamos con los libros. Resumen, el Nuevo Testamento no hay diferencia. 27 la católica, 27 la protestante. Hablando de latinoamericana, Reina Valera 1960. Sigamos entonces. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí tenemos diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuántos libros son? Vamos a ver. Haz matemáticas. 46 libros tiene la Biblia católica. 46 libros. La Biblia protestante tiene 39. 39. Ya, ¿verdad? Ya lo sacaste. 46 menos 39, 7. Muy bien, 7. 39 más 7, 46. Así que, pasando el examen de matemáticas, vamos al nombre de los libros. Los libros, ¿cuáles son los libros que están en una y que están en la otra y que según la historia pues fueron quitados de la Biblia protestante? Así que vamos a hablar de esto. Vamos a ver primero, pero no el orden, porque no hay orden. Ahora, si menciono uno, no es que es el primero y el último es el último, no. Voy a mencionarlos, ¿ok? Los libros que hacen falta o que están de más, ya te lo dije, depende de tu perspectiva, ¿ok? No es el tema de discutir si la razón del por qué están en uno, por qué no están en la otra, o que sin fanatismo, sin fanatismo. Esto es una clase de Biblia. Simplemente estamos estudiando la Biblia. ¿Cuáles son los libros? Número 1, Tobías. Tobías. Escribe ahí, Tobías. El otro, Judith o Judith, como tú quieras mencionarlo.
Judith, el libro de Judith. Judith. Después hay dos libros que son Macabeos, el libro de los Macabeos. Macabeos 1 y 2. Macabeos 1 y 2. Después sigue Baruch. Baruch. El libro de Baruch. ¿Cómo se escribe eso? B de burro, A, R, U, C. Baruch. Así que esos son los libros, pero faltan. Tú dirás, no, y apenas llevamos, faltan. Sí, espérate. Ok. Hemos mencionado entonces, vamos a hacer un resumen, hemos mencionado Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2 y Baruch. Llevamos 5. Muy bien, llevamos 5. A ver, pregunta de matemáticas, aunque ya pasaste la prueba de matemáticas. ¿Cuántos faltan para llegar a 7? 2. Correcto. 5 más 2, 7. Correcto. ¿Cuáles son esos otros dos? Bueno, está el libro de Eclesiástico. Y quise dejar estos dos libros para de último, porque hay una nota especial que tengo que mencionar sobre estos dos libros. Eclesiástico. El libro de Eclesiástico está en la Biblia católica, pero no está en la Biblia protestante. La nota es, hay un libro que es parecido, se llama parecido, pero no es lo mismo, que está en una y está en la otra, y es el libro de Eclesiastés. Exactamente, el libro de Eclesiastés. Ese libro sí está en la católica y sí está en la protestante. Sí, Eclesiastés. El libro que no está en la protestante es Eclesiástico. Así que no te confundas con esto, porque son nombres muy parecidos. Eclesiástico es el que no está en la Biblia protestante y está en la Biblia católica. El siguiente libro es Sabiduría. El libro de la sabiduría es el libro que no está ahí. La nota aquí es interesante, es una nota que los que siguen pues los videos de un padre católico que está en los medios sociales, ahí en las redes sociales, usa un estribillo por ahí con respecto a este libro. Cuando van a leer la Biblia Reina Valera 1960, siempre dicen, y leemos de la Biblia Reina Valera 1960, aunque le quitaron sabiduría. Me río porque es cómico, ¿no? Tiene su sentido esto, pero es el libro de la sabiduría, aunque le quitaron sabiduría, dice. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿ya tomaste nota? Son 7, ¿ok? Vamos a decirlos así en orden de lo que he dicho. Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. 7, ¿verdad? 7. Ahí los tienes, esos son los libros que están en la Biblia católica, pero que no están en la Biblia protestante. Hermanos, el fanatismo puede causar problemas de división, problemas de malas interpretaciones, el fanatismo. También debemos ser sabios. Si tienes la capacidad de leer, te recomiendo que leas. Si tienes la capacidad de tener una Biblia y poder abrirla y leerla, léela. Lee tú mismo. Muchas veces somos adoctrinados por
mensajes que oímos en los medios sociales, los cuales son muy importantes, mensajes que oímos en sermones, en homilías, en predicaciones, y son importantes porque la palabra llega por el oír y las explicaciones son importantes, pero también debes de tener cuidado si lo que te están explicando está de acuerdo a lo que está escrito o es fanatismo religioso de alguien, de una denominación, de una religión. La palabra de Dios es una, el mensaje es uno y es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Y creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto no es el tema de hoy, pero vale mencionarlo, porque estas son algunas de las diferencias que en las Biblias, las interpretaciones, pues tienden a crear divisiones y a no aceptar ni una ni la otra. Creemos en un solo Dios y está eso en la Biblia. No está la palabra Trinidad, no está. Si la buscas no la vas a encontrar, no está. Y bueno, dice por ahí, te reto a que me busques un versículo de la Biblia que diga Trinidad. Ni me retes, no me escribas ahí que me retas a que... No, porque no está. De una vez te lo digo, no está. No está, no lo vas a encontrar, a no ser que alguien imprima una nueva Biblia y ponga por ahí la palabra, pero no está. El concepto de la Trinidad sí está. Sí está. Y eso pues es tema de otro video. Así que bueno, el tema de hoy era los libros de la Biblia. Pregunta de examen. A ver, mándame ahí, escríbeme por comentarios si entendiste cuántos libros tiene la Biblia. Si eres católico, ¿cuántos libros tiene tu Biblia? Si eres protestante, que no sea testigo de Jehová. Si eres protestante, evangélico, cristiano no católico, también es otro tema. Es otro tema. Es que hay tantos temas con esto de la Biblia que es como hablar de fútbol, ¿verdad? Que es un tema largo y no se termina. Hay fanatismo, hay fanatismo hacia la camiseta. Yo defiendo la camiseta y no acepto nada más. Entonces, es como hablar de fútbol. Pero mándame un comentario diciéndome cuántos libros tiene tu Biblia, cuántos del Antiguo y cuántos del Nuevo Testamento. Y si concuerda con lo que hemos visto acá, 73 la Biblia católica, 66 la Biblia protestante. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por seguir nuestros videos. Gracias por todos tus comentarios. ¿Cómo puedes apoyar este ministerio? Dándole like a los videos. Dale un like a los videos y recomiéndanos con tus amigos. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Esas son las formas en que puedes ayudarnos. Recomiéndanos con tus amistades y suscríbete al canal y dale like a los videos. Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Recuerda, lee la Biblia y mira, si no puedes leer porque tienes problemas con los ojos o no fuiste a la escuela, no tuviste la oportunidad de aprender a leer, hay videos, audios de lectura bíblica. En mi canal, Benito López Abarca, ahí ya también tengo lectura bíblica, donde vamos leyendo la palabra de Dios. Búscalo para que lo escuches. Y en este caso, pues voy a decirlo así. Lee la palabra de Dios. Y si tú no lees, pues escucha la palabra de Dios.
Medita la palabra de Dios, y eso sí lo pueden hacer todos. Medita, piensa, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento para entender la palabra de Dios, para saber que lo que estás escuchando de algún predicador, de algún líder que tú tienes es verdad. Y luego practica la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros, como Dios nos amó a nosotros, a su iglesia. Que llevemos nuestras cargas unos a otros y que nos perdonemos, como Él también nos perdona a nosotros, unos a otros. Dios te bendiga de este lado del cielo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos.